me dice amén. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 17 al 20. ¿Okay? 17 al 20. Cuando usted lo tenga, dice ¿cómo? Amén. Amén. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la Escritura, la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todas se cumplan. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Continuamos entonces con lo que llamamos el estudio del Sermón del Monte. Ya entramos en esta parte importante, ya casi finalizando el capítulo 5. Entonces vamos a ver estos 4 versículos que nos enseñan. Habíamos visto nosotros anteriormente lo que eran las bienaventuranzas, que tiene que ver, ya dijimos, con el carácter del creyente, lo que Dios espera que sea el carácter de cada uno de los discípulos de Cristo. Y también hemos visto cuál debe ser o cómo se muestra ese carácter del discípulo en la sociedad. Cuando hablamos de vosotros sois luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois luz del mundo, ¿verdad? Ahí vemos nosotros cómo el creyente debe impactar a la sociedad con su carácter, con su forma de actuar, con su forma de responder a la realidad del día a día. Ahora, en Mateo capítulo 5 del versículo 17 en adelante, Jesús hace un cambio bien repentino aquí en el Sermón del Monte. Ya dijimos que en la bienaventuranza se encuentran 12 versículos y explica el tipo de corazón que Dios quiere que tengan sus discípulos. Los versículos 13 al 16, Jesús describe el impacto que los discípulos verdaderos tienen en el mundo, en la sociedad donde hayamos sido colocados, o sea, siendo sal y luz en medio de los que nos rodean. Ahora, en este versículo 17, Jesús hace un cambio repentino para dirigirse a lo que los discípulos están pensando, a lo que están pensando. O sea, en el versículo 17 Jesús apunta a lo que algunos pueden estar pensando. Y es importante entender esto. Miren que Jesús comienza el versículo 17 diciendo, no penséis que. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo primero que está haciendo es atacar las presuposiciones. Y este es uno de los temas en los que de pronto los cristianos se enredan. Las presuposiciones, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, en contrariedad a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Nosotros, bueno, cuando estamos en el seminario bíblico y aprendemos acerca de la exégesis es el estudio correcto de la Escritura, la aplicación de la regla hermenéutica es la exégesis correcta. Pero también hablamos de la eisegesis. ¿Cuál es la eisegesis? Aquella donde nosotros vamos con un principio, con un precepto, con un conocimiento previo y queremos aplicarlo a la Biblia, en lugar de aplicar lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces Jesús lo que hace en esta primera parte es eso. No penséis que, ojo con el precepto, ojo con lo que tienes tú en mente sin tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Jesús estaba seguro de algo cuando dice estas palabras. Estaba seguro de que algunos pensaban que Él vendría a imponer una nueva ley o un mensaje diferente al que había dado Moisés al pueblo de Israel. ¿Ya? Por eso Él arranca con no penséis que. Lo que realmente Jesús venía era a darle el verdadero sentido a la ley, la aplicación correcta, cómo se debe llevar a la vida la ley que Dios ha dado. Es por eso que más adelante vamos a ir viendo en el Sermón del Monte que Él muchas veces dice la frase, oísteis que os fue dicho. Oísteis que os fue dicho, mira, esto fue lo que les enseñaron, esto fue lo que les dijeron, así se lo mostraron a ustedes, pero Él dice, pero yo os digo. Entonces cuando Él dice, pero yo os digo, muchos piensan que Él va a cambiar
lo que ya Moisés estableció, no, él les va a decir, lo que realmente Moisés quiso decir fue esto, esto y esto. O sea, a darle el verdadero sentido a la palabra de Dios. ¿Ok? En nuestro tiempo es muy difícil luchar contra las tradiciones. Los fariseos, los saduceos, se habían acostumbrado a colocar la tradición por encima de lo que la palabra de Dios enseñaba. Y eso no está muy lejos, no está muy lejos de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Esta mañana, creo, o anoche, estaba mirando un artículo donde una pastora que conozco exaltaba a un señor que decía, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque nos digan esto y lo otro, vamos a seguir enseñando esto mismo, esto y esto. O sea, el seguir enseñando una herejía, algo que no tiene fundamento en la Escritura. Y lo decía allí realmente. ¿Y eso qué es? Es una tradición, es una presuposición. Él está hablando de la paternidad, que el apóstol está por encima de todo, que entonces nosotros mandamos, los demás tienen que rendirnos pleitesía, que si tú no tienes una paternidad de un apóstol, entonces tú estás mal. Esas cosas que enseñan en este tiempo, ¿cierto? Y que necesitas otro papá. Cuando Jesús dijo que uno solo es vuestro Padre, que está en los cielos. Amén. Entonces no, que papito yo no sé quién sirvo, que mi papá tal, porque este apóstol es mi papá es Dios. Amén. Además del viejo Domingo que fue mi papá aquí en la tierra. ¿Ok? Pero de resto, papá, espiritualmente hablando, solo Dios. Solamente Dios. ¿Ok? Pero esto se metió como una tradición dentro de la iglesia y es muy difícil luchar contra las tradiciones. Es muy complicado luchar contra las tradiciones. Yo recuerdo hace algunos años, y Leo es testigo de eso, que en nuestra lucha por entregar, tenemos hace rato por entregar una enseñanza fiel a las Escrituras, hemos encontrado mucha oposición en las tradiciones justamente, en las que el creyente llega con una presuposición en su mente, no porque cada uno lo enseñaron así y así es. Es que fulanito lo dijo. Cuando nosotros tenemos que decir que la Biblia dice. Amén. La Biblia dice, no lo dijo fulanito, sino la Biblia dice. Es el fundamento nuestro. Entonces, una vez compartiendo con unos hermanos, recuerdo que alguno hizo el comentario, el hermano Domingo, que está enseñando unas cosas raras. Está enseñando unas cosas raras, decía aquel hermano que era ministro de alabanza de la iglesia donde me habían invitado. Eso es como raro, ¿verdad? Y es que nos acostumbramos tanto a las tradiciones que cuando vamos a la Escritura, tal cual como Dios la dio, pensamos que eso es algo raro, pensamos que eso es algo extraño, porque nos han enseñado una tradición y nos han hecho repetir como loro muchas cosas que la Biblia no habla. La sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? La sangre de Cristo tiene poder y eso es una verdad para perdonarnos. Es el poder de la sangre de Cristo, como la Biblia dice. Nosotros queremos decir, la sangre de Cristo tiene poder para todo, ¿cierto? En la noche estamos ahí medio dormidos y de pronto oyó el perro del vecino así un poco feo. Hay poder en la sangre de Cristo. Reprendemos el espíritu de aullido, ¿cierto? Y eso no es correcto. Es una tradición dentro de la iglesia cristiana. Una tradición de que, pastor, venga y echen aquí. Ahora aquí este aceite para ungirlo, aceite ungido. La Biblia no habla de aceite ungido. En el Antiguo Testamento habla de aceite para la unción de los sacerdotes, de las cosas dedicadas al Señor. Y en el Nuevo Testamento habla de aceite para ungir a quien, a los enfermos, por los ancianos de la iglesia y orar por alguien que está enfermo. Pero no dice que un frasquito de aceite Johnson, entonces el pastor ora por él y lo echan en la casa para ahuyentar los espíritus. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, en mi nombre echarán demonios. Eso es lo que la Biblia enseña. El agua bendita, son tradiciones que la Biblia no enseña, pero es complicado. Y Jesús vino a cambiar eso, le está diciendo, miren, la ley como ustedes la leen es correcta, la aplicación no es correcta. ¿Sí me entienden? El Señor le decía a sus discípulos que pudieran escuchar, pudieran oír lo que enseñaban los fariseos, pero no hagan como ellos. O sea, ellos leen la Escritura, ¿cierto? Leían la Torá y todo lo demás, pero su vida no iba en concordancia con lo que la Torá estaba enseñando, con lo que la ley de Dios estaba realmente enseñando o quería que estas personas tomaran para sí.
Entonces, en esta primera parte vemos que Cristo dice, esto yo no lo he venido a abolir, no he venido a cambiar, no he venido a quitar la ley, ¿verdad? Nada de esto. Y dice después, sino que he venido a ¿qué? A cumplir. Y esto es importante porque se da en dos aspectos. Jesús cumple la ley no solamente viviendo una vida acorde con la Escritura, o sea, en su carácter Jesús vivió de acuerdo con lo que la ley demandaba. Así como Dios esperaba que Dios viviera, perdón, que un creyente, que un seguidor suyo viviera, así vivió Jesús. O sea, aplicó la ley a su vida. Pero Jesús también cumplió la ley y los profetas cuando cada una de las profecías mesiánicas se estaban cumpliendo en su vida. No vine a morir, no vine a quitar esto, vine a cumplir, o sea, vine a vivir conforme a lo que la ley enseña, pero también vine a que esas profecías acerca del Mesías se cumplieran en mí. ¿Sí me entienden? Cumplir la ley en todo sentido. ¿Cómo es esto? Claro que sí, miren. No ser ejemplo. En primer lugar, el Antiguo Testamento contiene una enseñanza doctrinal. Es real. Mire, el fundamento de todas las doctrinas de la iglesia están en el Antiguo Testamento. Están ahí, ¿cierto? Lo que hace realmente los escritores del Nuevo Testamento, lo que hizo las palabras de Jesús y lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento, realmente era aplicar esa ley a la vida de la persona, aplicar esos principios, esas doctrinas. Y muchas veces le he dicho, algunos hermanos se asustan cuando dicen, vamos a estudiar teología. Eso es complicado. Ayer estaba en un encuentro con compañeros de la otra sede del colegio y había una muchachita, hija de pastores, allí. Entonces empezamos a compartir un rato. Me dice, ay, aquí te enseña. Total, salió a la luz de que realmente yo le había dado clase a su papá, sin saber, ni por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Sucede que ella me dice, y eso es complicado, porque cuando yo escucho eso de teología, eso no es un enredo, y no es ningún enredo. ¿Qué es la teología? Son los fundamentos de nuestra fe, las cosas en las que nosotros creemos, punto. Así de sencillo, eso es teología, ¿cierto? Y el Antiguo Testamento pone las bases para las doctrinas, para la teología nuestra, como cristianos, ¿cierto? Las bases de todas las doctrinas están ahí. El Antiguo Testamento habla acerca de la salvación, habla acerca de Dios, habla acerca del hombre, habla acerca de la necesidad que tiene el hombre de acercarse a Dios. Todo eso lo dice en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo refuerza. Entonces, la ley nos habla primero de eso y Jesús cumple esa parte con su enseñanza apegada a la ley, a la doctrina que enseñaba la escritura que se tenía en ese entonces, que era el Nuevo Testamento. Las grandes doctrinas bíblicas estaban allí y él y Pablo las enseñaban, y el apóstol Pedro. Muchas personas dicen, hermano, que nosotros no podemos mirar al Antiguo Testamento, que eso ya es pasado, que la ley estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia, eso es muy cierto, porque por gracia sois salvos. Por gracia es la salvación, no tenemos que pagar nada. Hemos sido justificados por Cristo, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Pero no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento, no podemos. Perdería sentido el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque ¿cómo haríamos cuando Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, y si no tenemos el Antiguo Testamento, ¿quién fue Noé? ¿Cierto? Y cosas así por el estilo. Cuando se habla de Abraham, se habla de Isaac, si dejamos de lado el Nuevo Testamento, no podríamos saber quiénes son esos personajes. ¿Ok? El Nuevo Testamento le dio luz real y verdadera a lo que Dios entregó en el Antiguo Testamento. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, en primer lugar, ese Antiguo Testamento contiene la enseñanza doctrinal y Cristo vino a cumplir esa enseñanza y a entregarla a otros, a enseñar, pero en el verdadero sentido. En segundo lugar, el Antiguo Testamento contiene profecías de predicción. ¿Ya? Cuando habla de qué, cuando apunta a qué, a Cristo, hay símbolos, hay tipos, hay señales, hay profecías directas con palabras, con nombres de ciudades, con tiempos, con circunstancias que se hablaron acerca de la venida de un Mesías, y estas se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Se cumplieron en Cristo. Entonces allí Cristo también cumple la ley y los profetas.
Y en tercer lugar, el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos, o lo que llamamos nosotros la ley moral. La ley moral. Yo creo que esa está todavía completica. Todavía está vigente para nosotros. Que si tomamos el Antiguo Testamento, entonces tenemos que hacer sacrificios, ir a un templo y hacer sacrificios ahí de animales. No, porque ya la Biblia nos enseña, nos aclara que esos sacrificios eran ¿qué? Una sombra de lo que había de venir del sacrificio de Cristo. Listo, lo complementa, ¿cierto? Entonces allí no podemos perder de vista esto. Entonces nos entrega en tercer lugar los preceptos éticos o la ley moral. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa? La ley moral son los valores cristianos, nuestros valores, nuestros principios que no son negociables. No son negociables. Son valores y principios de pronto diferentes y en muchos casos contrarios a los principios y valores que el mundo enseña. Por ejemplo, el mundo nos enseña con una frase sencilla, con un dicho popular: a mí el que me la hace, a mí el que me la hace, me la paga. Me la paga. O sea, el principio de la venganza. ¿Cierto? Pero la Biblia enseña acerca de el perdón. El perdón. El perdón. Perdonar. Principios, nuestros valores. El perdón no podemos negociarlo. Y lo hemos hablado, y lo hemos comentado, y lo hemos compartido nosotros aquí. ¿Quién soy yo para negarle el perdón a una persona que me hizo cualquier cosa cuando con todo lo que yo he hecho Jesús me perdonó? Dios me perdonó en la persona de Cristo Jesús. Entonces, el amor es un valor no negociable. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Lo más terrible es que Jesús enseñó: amad a vuestros enemigos. Eso cuesta. Eso puede llegar a costar a nosotros. Pero hay un mandamiento. Pero ahorita vamos a hablar acerca de el mandamiento cumplido como lo manda Dios, dándole sentido, y el mandamiento cumplido porque es un mandamiento, porque me tocó. Y ahorita vamos a hablar de eso. En cuarto lugar, Jesús cumplió la penalidad de la ley. La ley, obviamente toda ley demanda una penalidad cuando esa ley se infringe, ¿cierto? Así es. Si no, pregúntale a los abogados no tanto, pregúntale a los agentes de tránsito de Soledad. ¿Cierto? Oiga, pero lleva la llantica de la moto, tiene apenas como un mes de uso, pero ya está como, ¿cierto? Se busca en cualquier cosita y la ley y el código dice y todo lo demás. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Y todo eso tiene una penalidad. Cuando usted infringe la ley tiene una penalidad. Bueno, Cristo cumplió la penalidad de la ley cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. La pena que debía venir sobre cada uno de nosotros fue sobre Cristo, sobre la persona de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús les deja claro: yo no he venido a abolir sino a cumplir. Y dice de qué manera vino a cumplir. Ahora bien, también él dice que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Eso le está diciendo que la ley aún está vigente. O sea, ni siquiera el más pequeñito de los mandamientos de la ley puede ser abolido. Entonces tenemos allí lo que es la relación entre Cristo y la ley, ¿cierto? Pero usted y yo, como cristianos, también tenemos una relación con la ley. Una relación, y lo dicen los dos versículos siguientes, versículos 19 y 20, dice: cualquiera pues que anule a uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa última frase es fuerte. Esa última frase es muy fuerte. Pero lo que primero dice Jesús en el versículo 19 es no quebrantar y no enseñar de manera equivocada la palabra de Dios. ¿Cierto? Los mandamientos son para obedecerlos, tal y cual como fueron explicados y cumplidos por Jesús en su propia vida, con su propio ejemplo. ¿Ok? Ahora, hay una gran diferencia aquí. Hay una gran diferencia. Cuando digo que es fuerte lo que está diciendo allí la palabra de Dios en el versículo 20, que os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Pero un momentito, usted puede parar allí. Si usted ha leído medianamente la Biblia, puede parar un momentito y decir: pero un momentico,
¿Cómo así que si la justicia no fuera superior a la de los escribas y fariseos? Si ellos enseñaban la ley, ellos la conocían, ¿cierto? Ellos la conocían perfectamente. Ellos eran unos expertos en eso. Nosotros no tenemos ni el mínimo conocimiento de lo que ellos tenían. No tenemos un mínimo porcentaje de conocimiento de lo que ellos conocían y de lo que ellos enseñaban. Bien, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces usted podría preguntar, ¿cómo mi justicia puede ser superior a la de aquel que la conoce completa? Y yo la estoy conociendo por pedacitos. ¿Cómo mi justicia puede ser superior a esa? Hay un detalle, y lo voy a poner el ejemplo del legalismo actual. Se lo voy a de pronto aclarar con lo que es el legalismo actualmente. Una vida de legalismo. Una vida de un creyente legalista. ¿Cuál es? Un creyente legalista que es muy fácil cumplir. O sea, ser legalista es lo más fácil del mundo, ¿cierto? Un legalista dice, bueno, yo voy a presentarme como un hijo de Dios. Un hijo de Dios se presenta con una forma de vestirse así y asado, y no se usa la camisa hasta acá, tiene que ser manga larga, la mujer con una falda hasta allá abajo, no puede usar pantalones, y listo. Y con esto, no utilizar maquillaje ni nada de esto. Entonces yo con esto me presento como cumpliendo los mandamientos de Dios. Cumpliendo. Pero ¿saben? Una cosa es presentarse y otra cosa es vivir. Una cosa es estar en el culto, en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Con el vestido, con la falda, con la corbata, aleluya, gloria a Dios. Y otra cosa es en la casa. Otra cosa es en el lugar de trabajo. Otra cosa es con los vecinos. Porque el legalista se viste y da una apariencia. Ahora, el legalismo no es solo ropa, eso va mucho más allá. Porque el legalismo raya en la hipocresía y en la apariencia. Es el legalismo, y es lo que Jesús apunta. Dice, la justicia de ustedes tiene que ser una justicia del corazón. O sea, yo hago esto, ¿sabe por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios, porque me nace del corazón, porque Cristo habita en mí, Cristo aflora en esta situación y lo puedo mostrar al resto de las personas. Y lo puedo mostrar no solamente en el templo, sino que también lo muestro en donde trabajo, y lo muestro en el colegio, y lo muestro en la universidad, y lo muestro en mi casa, en mi relación con las personas que viven conmigo, en mi relación con los que trabajan conmigo, y respondo como Cristo respondería en estas situaciones. Ahí está la diferencia. Y eso es lo que Cristo dice. Si vuestra justicia no es mayor, o sea, si ustedes hacen solo las cosas por cumplirlas, por una apariencia, por mostrarse santos a los demás, no me sirve. Me sirve tu vida que refleje la mía. Amén. Es lo que dice el Señor. Ojalá estés solo en el mundo, que te comportes como si fuese yo en esa soledad. Ojalá te esté viendo una multitud, que te comportas como me comportaría yo en medio de esa multitud. Esa es la diferencia entre la justicia del fariseo y la justicia que Dios pide de sus discípulos, que Jesús estaba pidiendo de sus discípulos. Por eso Él lo dice, si vuestra justicia no es superior a los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque es una apariencia, porque es hipocresía delante de los demás. Amén. En el templo, aleluya, gloria a Dios, y en la casa insulta a la esposa, la agrede. En el templo, gloria al Señor, aleluya, y en la casa insulta al marido, lo menosprecia. En el templo, aleluya, gloria a Dios, y en la casa desobediente a los padres. Pero acá en la calle, cuando estoy con los hermanos, gloria al Señor. Ay, samarraba la vasalla. Amén, hermano. Y creo que es el meollo de esta enseñanza, y creo que es el meollo de lo que Jesús dijo, o quiso dar a entender cuando dijo, no he venido a abolir la ley, he venido a enseñarles cómo esa ley se aplica a la vida cotidiana, a la vida real. No quiero discípulos que sean unos fariseos, no quiero discípulos que vayan predicando lo que no están viviendo. Es lo que el Señor está diciendo. Tienen que tomar esta ley, esta enseñanza, y colocarla. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento. ¿Colocarla dónde? Su corazón. De allí debe brotar el deseo de cumplir la voluntad de Dios, no algo impuesto, no porque es que el pastor dijo que no debía hacer esto, yo quiero, yo anhelo, pero no porque el pastor dijo, ese pastor ahí con sus cuentos de los domingos lo que hace es robarme la libertad que yo quiero tener. No, el Señor quiere que conozcamos la ley, que la coloquemos acá en el corazón.
¿cierto? Y que la vivamos. Que la vamos a vivir como por pura gracia, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque solos no podemos. Pero Dios en su gracia nos dio el Espíritu Santo para que podamos cumplir eso, para que podamos vivir conforme a las exigencias de Dios. Que vamos a ser perfectos. Hay un audio que dice, no creo que vamos a ser perfectos. ¿Cierto? En esta vida no vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en la presencia del Señor. Hasta nuestro cuerpo será perfecto, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. ¿Cierto? Será un cuerpo glorioso como el de Cristo ahora. Pero mientras tanto, usted y yo buscamos la ayuda del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios, para que la justicia de Dios se refleje en nosotros, para que cuando una persona nos vea a nosotros y hable con nosotros, diga, esta persona es un discípulo de Cristo. ¿Cierto? Parece que hablara con Dios todos los días. Amén, hermano. Amén. Voy a invitar a que se coloque de pie en esta mañana. Colóquese de pie. ¿Sabe? Aquí hay una gran enseñanza. ¿Sabe? La ley nos toma y nos envía ¿a quién? A Jesús, porque no podemos cumplir la ley. Nos envía a Jesús para que Jesús nos justifique. La ley es ese ayo, como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, nos toma y nos lleva ante quién, ante Jesús. Tú no puedes hacer esto, tú no tienes la fuerza, la fortaleza, no puedes cumplir la ley. Solamente con la presencia de Cristo en tu vida nos justifica, ¿cierto? La ley nos lleva a Jesús para ser justificado, demuestra nuestra incapacidad de poder complacer a Dios como Cristo lo hace, pero vamos a Cristo, Cristo en nosotros se muestra y complace a Dios. Pero sabe, después de esto, después que venimos a Jesús, Jesús nos recuerda la ley para conocer el corazón de Dios, para que podamos aplicarla en nuestra conducta a través de la santificación, para que podamos hacerlo. Ese es el proceso allí. Eso es cultivar una justicia mayor que los fariseos y poder entender que el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle el verdadero sentido. Lo cumplió, entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Y ahora nos dice, ustedes lo pueden vivir en mí. Amén, hermano. El Señor nos está invitando a entender que la verdadera justicia y la fidelidad a Dios van más allá del simple cumplir 3 o 4 reglas humanas, 3 o 4 tradiciones de los hombres. Recuerdo una oportunidad en que una joven no cristiana se acercó e hizo lo que estaba haciendo Álvaro durante la alabanza. Cometió el pecado mortal de tocar la pandereta que utilizaban allí una señora que estaba allí, una niña apenas estaba empezando a asistir a la iglesia, y una de las señores, las mujeres más santas que yo he conocido en el templo, cogió a la niña y la estremeció y le quitó la pandereta. ¡Quita! ¡Vamos de ahí! ¡Esto es santo! ¡Tú todavía no eres santa! Los padres de la gloria. La niña no volvió nunca más a la iglesia. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Demasiado. ¿Por qué? Pero el Señor nos está diciendo que la justicia y la fidelidad va más allá de esas reglas, de esas tradiciones humanas realmente. Además de esto, el Señor nos está desafiando a no disminuir la importancia de la ley. No tengan en poco la ley, porque todavía está presente: no matarás, no adulterarás, no dirás mentira, no serás falso testigo. ¿Eso está vigente o no? No podemos nosotros menospreciar, dejar de lado. Nosotros lo que tenemos que aprender es a elevar nuestro compromiso buscando una justicia que supere a de los religiosos de aquella época. Creo que Jesús nos llama a una vida de integridad, de profundidad espiritual, donde la verdadera justicia nace de acá del corazón, nace del interior del hombre y refleja a Cristo y nuestro amor por Él en cada cosa, en cada palabra y en cada acción de nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está mi amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por su palabra. Gracias a Dios por
este tiempo en el que nos hemos reunido como pueblo tuyo, Señor, como iglesia, en este tiempo, Señor, en el que nos hemos gozado, alabándote, Señor, entendiendo la realidad de que tú eres un Dios alegre, Señor, y que colocas también en nuestro corazón la alegría de conocerte, de saber, Señor, que te pertenecemos. Gracias te damos, Dios, por esta reunión de culto a ti, porque tú eres la razón por la que nos encontramos, nos reunimos cada domingo en este lugar. Padre, en esta hora también te damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, para que esta palabra haya lugar en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos vivirla, podamos practicarla, Señor, en el momento adecuado, en esas situaciones y circunstancias que ya tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos tus testigos delante de los hombres. Gracias te damos, Dios, por cada amigo, por cada hermano reunido en esta mañana, en este lugar. Bendecimos sus vidas con tu bendición, Señor. Oramos para que cada una de sus necesidades sean suplidas, para que su corazón, Señor, pueda estar dispuesto para recibirte a ti, oh Dios. Padre, en Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos y te damos gracias. Amén. Bien, vamos a estar sentados, mis amados, vamos a hacer 2 o 3 cositas.